Investigación experimental. Seminario Metodología de la investigación para proyectos educativos. Presentado por Diana Colorado Sáenz, Gina Cuevas Moreno, Diego Quintero Gil, Fernando Camelo Basabe, Walter León León. ¿Qué es la investigación experimental? Investigación en la cual el investigador dispone de control de la variable independiente. Permite controlar la conformación de grupos necesarios para el estudio y trabajar con más de una variable independiente sobre una variable dependiente. También posibilita extraer conclusiones más precisas y exactas en las ciencias naturales. Facilita la comprobación de los efectos en la variable. Objetivos de la investigación experimental. Un experimento es construido para poder explicar algún tipo de causalidad. Tenemos identificación de problemas de investigación. El problema de la investigación es operacionalizada para definir la forma de medir el problema de investigación. Los resultados dependerán de las medidas exactas que el investigador elija y pueda ser puesto en práctica de manera diferente en otro estudio para poner a prueba las conclusiones principales del estudio. También permite formular una hipótesis de investigación que se pone a prueba en contra de la hipótesis nula. Entonces, hipótesis de investigación constituye una reducción del problema, lo que produce alguna variable y falsedad. Se genera a través de una serie de medios, pero generalmente es el resultado de un proceso de razonamiento inductivo donde la observación conduce a la formación de una teoría. Hipótesis nula es una hipótesis que el investigador trata de refutar, rechazar o anular. Tenemos variables independientes y variables dependientes. Variables independientes es la causa del fenómeno estudiado y la variable que el investigador va a manipular. La variable independiente recopila las modificaciones que tiene lugar a manipular la variable independiente. También tenemos variables controladas, que hace la relevancia a las variables más importantes y las otras deben estar igualadas para que no influyan en los resultados del experimento. También variables contaminantes, que son variables que suman ciertos efectos a los de la variable independiente, lo cual se introduce al experimento de manera inesperada. Control de las variables extrañas. Tenemos aleatorización, que es evitar seguir un sesgo de selección a la hora de escoger la muestra. Distribuye al azar los sujetos. Mantenimiento constante de variables extrañas. Si no se puede eliminar las variables, se deben controlar aislándolas en grupos de manejo. Emparejamiento de los sujetos. Se establecen parejas de variables con características similares a la variable en cuestión. Bloqueo. Eliminar las variables extrañas creando grupos homogéneos a partir de la toma de uno solo de las variables en cuestión. Balanceo. Establecer grupos como las variables en cuestión, delimitando valores similares. Contrabalanceo. Se emplea en investigaciones donde un solo sujeto va a ser objeto de varios experimentos. Control estadístico. Se lleva a cabo análisis de covarianza, consiste en el análisis de grupos de sujetos que hayamos formado. La construcción del experimento. Planteamiento de un problema conocido. Este se basa de acuerdo a los intereses del investigador, puede ser para generar conocimiento, comprobar teorías o mejora de práctica educativa. Planteando el problema, debe ir relacionado con la variable dependiente. Formulación de la hipótesis. Es la anticipación de un resultado posible de la investigación experimental. Realización de un diseño apropiado de hipótesis. Expone el esquema de trabajo de investigador, el cual incluye varios subprocesos, los cuales se deben realizar de forma detallada. Recogida y análisis de datos. El investigador utiliza diferentes tipos de instrumentos o técnicas. Puede ser test, cuestionarios, escalas, sistema de observación, etc. Elaboración de conclusiones.
Incluye aspectos de hasta dónde y qué limita queda conformada la hipótesis experimental. El proceso de los datos, la metodología utilizada y sugerencias para posteriores investigaciones. Limitación de la investigación enfoque experimental. Tenemos de tipo ambiental, que son apropiadas a los sujetos. Ejemplo, la edad, sexo, nivel sociocultural, los cuales cambian de sujeto a sujeto. Limitaciones en la medida. Medir características psicológicas. Se aplican medidas de carácter ordinal y juiciosos de estimación. Limitación de tipo moral. Son aspectos como la personalidad, el desarrollo físico y emocional. Limitación de derivadas del sujeto. Trata de hechos observables y cuantificables y aquellos como que no se observan como las intencionales y creencias, etc. Estas son algunas técnicas de muestreos típicas. Tenemos muestreos probabilísticos, no probabilísticos, aleatorio simple, conveniencia, estratificado, sistemático, conglomerado, secuencial, de proporcionada, juicio, bola de nieve, estratificado. La realización del experimento se lleva a cabo generalmente mediante la manipulación de una variable independiente. Efecto del grupo experimental. El efecto es el que le interesa al investigador. Son las variables dependientes. Controlar los factores no experimentales. Es fundamental identificar y controlar los factores no experimentales que el investigador no requiere que influyan los efectos para llegar a una conclusión válida. ¿Con esto qué se busca? Los investigadores solo quieren medir el efecto de las variables independientes en la realización del experimento para que permita llegar a la conclusión de que esto era la razón para el efecto. Análisis y conclusiones. El objeto del análisis es llegar a una conclusión junto con otras observaciones. El investigador puede generalizar los resultados en un fenómeno más amplio si no hay indicativos de variables de confusión que contaminan los resultados. Si el investigador sospecha que el efecto se debe a una variable diferente a la variable independiente, se requiere más investigación para evaluar la validez de los resultados. Generalmente un experimento es llevado a cabo debido a que el científico quiere saber si la variable independiente tiene algún efecto sobre la variable dependiente. Gracias.